Para informarnos sobre el tema legal, sobre las protestas que ha habido, todo esto, tenemos la participación del doctor César Quispe Calcín, director del Instituto de Derechos Humanos ILLARI. Él está llevando varios de los procesos de su mayoría, pero también en conjunto colectivo de abogados en Cusco, en Ayacucho, en La Guaira, que como es el mismo caso de las matanzas, tienen a veces reuniones por ponerse de acuerdo para defendernos. Sabemos que también están llevando procesos no solo por las muertes, sino contra Dina y contra Otárola, también en su momento yéndolos contra el doctor César. Entonces recibimos con aplausos al doctor César. Muchas gracias por la invitación a Amnistía, a Sonia, a Rosario, a todo el equipo de Amnistía y también a muchas hermanas que nos acompañan en la mesa. Voy a ceñirme al tiempo de 10 minutos que así lo hemos coordinado. En principio, para hablar del tema de las protestas, debemos, creo, todos los ciudadanos en el Perú, tener muy presente que esta palabra, protesta, entre comillas, es un derecho humano, es un derecho fundamental, es un derecho que está establecido en la Constitución y que nadie debería de violarla o irrespetarla siquiera, porque es un derecho humano. Lo que ha ocurrido en el Perú es una muestra de lo que ha ocurrido en una línea de tiempo en el Perú, y no solamente en estos 200 años de vida republicana del país. Yo me iría incluso un poco más atrás, ¿no? Por eso hay que recordar en Puno, por ejemplo, el caso de el caso de Pedro Vilca Pasa, ¿no? Y muchos otros. O si a nivel del sur hablamos, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, porque después de lo que se estableció la colonia, y por querer liberarse de esa colonia, ellos fueron, como sabemos en la historia, lo que pasó, descuartizados. Pero en la época ya republicana, si revisamos gran parte de estos 200 años, está plagado de irrespetar, de vulnerar derechos de los ciudadanos que son intrínsecos. O si queremos irnos un poco más cerca, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos, con todo lo que pasó esta barbarie, Primera, Segunda Guerra Mundial, los seres humanos en el mundo nos hemos ido organizando para ver cómo podemos frenar esto. Entonces surge toda esta ola de los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y llegamos a esta etapa en el Perú reciente de estos últimos 30 años, y lo que recordamos es eso, los que estamos ahora vivos y los que estamos presentes aquí, y vemos con mucha claridad cómo es que en el Perú no se respeta ni siquiera esa, como decía Rosita, ese derecho básico de un ser humano en cualquier parte del planeta, la vida. Y lo que ha pasado en el Perú tiene que ver con todo lo que ha ido pasando en estos 30 años, los años 90 de la plena dictadura fujimorista, luego después del 2000 que recuperamos intentando resucitar la democracia en el Perú, pero no fue así. Recordemos nada más el año 2003 en la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Toledo ordenó a la Marina de Guerra del Perú a disparar a los estudiantes que habían salido a protestar. Eric Ilka Cruz falleció aquel año. Luego en 2011, recordaba bien Rosita, 6 hermanos que protestaban por un derecho a un medio ambiente, por derecho al agua, asesinados en el aeropuerto. Hasta hoy día no hay una sentencia, nadie está en la cárcel por eso. Entonces llegamos al año 2023 y felizmente en el año 2023, esta es la parte positiva que quisiera yo resaltar, en la región Puno, que dicho sea de paso, en el último censo, el 95% de los puneños hemos dicho que somos quechuas y aymaras. Eso ha sido, creo, muy importante, porque si retrocedemos un poco en el tiempo y cuando nos miramos las caras, el año pasado, 9 de enero, ¿quiénes estuvimos desde el primer momento? Y ahí yo sí tengo que resaltar Feder con el hermano Edwin, con el primer hermano que fue asesinado ahí, lo llevaron al cuerpo al Centro de Salud Revolución. Nos vimos las caras ahí y dijimos, tomamos la decisión, tenemos que defender, tenemos que hacer algo, porque ya habíamos tenido un largo recorrido en un tema de defensa de derechos humanos. Estuvimos ahí con mi colega Wilmer Quirós, con quien encabezamos un equipo también de ILLARI, los hermanos de Duma, aquí está José,
¿no? Los hermanos de Ser, Manuela Ramos, y si estoy olvidando a alguien, Edwin, por favor. O sea, ya no estaban solos las víctimas. Entonces empezó, yo creo, toda una estrategia de trabajo legal en ese momento, que no solamente nos abocamos a trabajar solamente el tema jurídico incluso. A fines de febrero fue muy potente la conferencia de prensa en Lima, con el apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Red Muki, y fue ahí cuando nos conocimos con Amnistía Internacional. Dijimos, por favor, ustedes han ido a Ayacucho, vengan a Puno. Y es que era difícil en ese momento también, porque era restringido, ¿no?, el transporte de los vuelos, pero en marzo Amnistía Internacional empezó a trabajar aquí junto con la ONU. Entonces, el mensaje de a fines de febrero fue que en Puno ya tenemos todo un equipo legal, instituciones, organismos, se había formado la organización regional, en ese caso, de la Asociación de Mártires y Víctimas, donde estaban, ojo, hay que recordar, no solamente ahora es el 9 de enero. Con la asociación se empoderaron los hermanos del 14 de diciembre, hay otras víctimas con proyectil de arma de fuego que ya tienen sus propias carpetas. 6 de enero hay otro grupo de víctimas con proyectil de arma de fuego debidamente identificados, incluso con historia clínica, que ya tienen sus carpetas. El 7 de enero es otro grupo grande de víctimas también. Y llegamos al 9 de enero, que es el grupo hasta el día de hoy, 107 heridos en la carpeta fiscal, 20 y 18 hermanos que fueron asesinados. 18. En la región Puno contamos 29 ciudadanos que perdieron la vida en este contexto de graves violaciones de derechos humanos. El 9 de enero, 18. El 18 de enero, en Macusani, 2 serían 20. El policía, que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que están investigados incluso sus ex compañeros, ¿no?, serían 21. Luego contamos a los 6 soldaditos que fallecieron por órdenes también de sus superiores, serían 27, ¿no? De Islán, 28, el 20 de enero, que fue también asesinado por un efectivo policial, y más uno, Manuel Quillaticona, 14 de marzo, torturado en Lima, falleció el 31 de marzo, o sea, 29. De los cuales, para poder hacer un resumen en el tema jurídico, no nos hemos quedado quietos a pesar de la situación adversa que se vivía en la investigación. Patricia Benavides se ha hecho de todo para tergiversar, frenar y desviar y perder incluso medios probatorios. Uno de los medios probatorios tan importantes que se ha perdido para siempre es las pruebas de absorción atómica, que debía de hacerse el 9 de enero a más tardar el 10 de enero. Nos ocultaron las carpetas 2 meses, no tuvimos acceso a las carpetas de los abogados, enero, febrero, y se perdió para siempre esas pruebas, porque eso nos hubiera permitido saber quiénes han disparado el 9 de enero, ¿no? Entonces, a estas alturas, ellos ya deberían estar, por ejemplo, con prisión preventiva, mínimamente. Pero, felizmente, en nuestra historia del Perú, o lo que decimos nada dura para siempre, o Maimar que dure 100 años, se cambió de fiscal de la Nación, y la semana pasada nos hemos reunido en Lima, todas las regiones, y hay noticias importantes que en los próximos días vamos a ir recibiendo, pero en términos generales lo que puedo compartir es que esto no va a quedar impune. Lo garantizamos no solamente nosotros los abogados de Puno, o los organismos de Puno, o los organismos a nivel nacional, sino incluso hay un respaldo de los organismos internacionales, como con los informes de Amnistía Internacional que se hizo el año pasado, y de otros organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay abundante prueba. Hay balas que están en cadena de custodia, ropa con orificios que están en cadena de custodia. Se han hecho pruebas balísticas que van a servir para la homologación de las balas que se han encontrado, tanto en quienes fueron asesinados y tanto en los que fueron heridos. Entonces, en este mismo momento, en la región Puno, en el caso de Macusani, por ejemplo, tenemos 18 efectivos, parte de la cadena de mando y parte de los que tenían armas, los que ya están como investigados. En el caso de Juliaca, tenemos 19 efectivos, tanto un menor número del ejército, pero una lista más larga de la policía, que de la cadena de mando, que están y han sido introducidos en la carpeta fiscal como investigados. Entonces, ¿eso qué significa? Que muy pronto vamos a tener mejores noticias, y ayer nada más, y esto es de repente algo nuevo que puedo compartir,
ayer nada más ya hemos recibido la primera formalización de la denuncia en un herido del 14 de diciembre. ¿Eso qué cosa quiere decir? Estos días hemos recibido de Junín, por ejemplo, o más antes de Cusco. Lo que va a ocurrir en todo el país, que con todas las pruebas que ahora tenemos, porque la diferencia con los años 90, los años 80, no teníamos redes sociales, no teníamos cámaras, videos, fotografía, no teníamos la presión social, no solamente dentro del país, y ahora hay una presión internacional. Todo esto está ayudando, y los organismos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, y etcétera, etcétera, que han venido a ayudarnos aquí, ha sido muy valioso. Ahora, la Organización Nacional de Mártires y Víctimas está muy empoderada, y esa invitación que se ha hecho a nivel nacional ahora seguramente va a surtir sus efectos. Con esto quiero terminar y cerrar. Todos los ciudadanos que se hayan sentido, o en todo caso, que son víctimas, al ejercer su derecho, debemos de estar conscientes, tener la claridad, cualquier ciudadano peruano, a ejercer nuestra ciudadanía. Es decir, si tenemos derechos que están en la Constitución, hay que ejercerlo. Y si alguien vulnera ese nuestro derecho, hay que denunciarlo. En este mismo momento, de Puno Región, hay más de 20 carpetas y va a ser una lista larga de la cadena de mando, de autores directos también en algunos casos, que se van a ir a la cárcel. De eso no quepa la menor duda. Y por lo tanto, yo agradezco a todos los organismos, en el informe hay otras áreas que abarca Amnistía Internacional, hay una asociación, hay autoridades que están haciendo su trabajo, y los ciudadanos también debemos hacer lo hecho, ejercer nuestra ciudadanía. Agradecer a Amnistía Internacional. Muchas gracias.